Cuando pensamos en un invierno medieval, nuestra imaginación dibuja una escena casi de cuento de hadas, aunque con un matiz duro. Un pueblo cubierto de nieve, pequeñas casas con humo saliendo de sus chimeneas y personas apiñadas alrededor del hogar. Leemos sobre cómo compartían habitación con animales para entrar en calor, cómo cubrían las ventanas con musgo y dormían en colchones de paja. Esta imagen se ha convertido en una especie de cliché histórico. Pero, ¿y si te dijera que este es solo uno de los muchos escenarios de supervivencia? ¿Y si existieran métodos mucho más ingeniosos, y a veces desesperados, que no aparecen en los libros de texto? Esta no es la historia de quienes simplemente compartieron refugio con una vaca. Esta es la historia de aquellos que construyeron casas térmicas bajo tierra. De quienes aprendieron a conservar el calor en los gigantescos corazones de arcilla de sus viviendas. De quienes libraron una guerra desesperada contra la oscuridad que todo lo devoraba, creando luz literalmente a partir de juncos engordados. Sus secretos no son cuentos acogedores de familia, sino una dura saga de ingenio humano al borde de lo animal. Quédate hasta el final y entenderás por qué la mejor casa en invierno era aquella que parecía una tumba a medias. Descubrirás cómo los campesinos crearon acumuladores de calor que los mantenían tibios toda la noche sin necesidad de fuego, cómo la recolección de hielo los salvaba de la sed y la enfermedad, que se comía realmente cuando los suministros escaseaban y porque la larga noche polar de la Edad Media no solo mató, sino que también dio origen a las alianzas humanas más fuertes, uniendo a veces a dos hombres con vínculos más sólidos que el propio matrimonio. Esta es una historia sobre otro invierno y otras formas de sobrevivirlo. Contrariamente a la imagen de una cabaña solitaria azotada por el viento, una de las estrategias de supervivencia más eficaces y radicales fue la construcción de una casa de invierno, una media cabaña. Los campesinos, especialmente en las regiones del norte con climas extremos o en zonas boscosas donde la madera escaseaba, comprendieron intuitivamente lo que hoy llamaríamos energía geotérmica. La Tierra es un enorme acumulador de calor. A tan solo 1 o 2 metros de profundidad, el suelo mantiene una temperatura estable por encima de cero, incluso durante las heladas más severas. Aprovechar ese calor fue una solución ingeniosa. La construcción de una vivienda de este tipo era un proceso arduo que requería el esfuerzo de toda la comunidad. En otoño, antes de la llegada de las heladas, se cavaba un hoyo de hasta 1,5 metros de profundidad. Las paredes se reforzaban con vigas colocadas verticalmente o con madera densa y compactada, y se erigía un techo bajo a 2 aguas sobre postes centrales de soporte. Este se cubría con una gruesa capa de turba, tierra y musgo. La entrada se diseñaba lo más estrecha y baja posible, a menudo en forma de pasillo con una cortina adicional de pieles que bloqueaba el aire helado. Desde el exterior, solo se veía una pequeña colina cubierta de hierba de la que sobresalía una rudimentaria chimenea o un simple agujero para el humo. Una casa así se fundía con el paisaje, utilizando su entorno como recurso defensivo. Vivir en una casa madriguera implicaba una experiencia radicalmente distinta. En primer lugar, era mucho más cálida. Las paredes de tierra no se congelaban como las de arcilla o piedra, y bloqueaban el viento helado. La temperatura en el interior rara vez bajaba de los 0,5 grados, incluso sin fuego, una victoria inmensa frente a las heladas. Pero también era un ambiente oscuro y húmedo. Las ventanas, si las había, estaban casi a nivel del suelo, cubiertas con burbujas de aire que dejaban pasar una luz tenue. El aire era pesado, impregnado con el olor a tierra húmeda, paja y humo mal ventilado. La acústica era única. El aullido del viento se escuchaba como un zumbido lejano, transmitiendo una sensación de seguridad, pero dentro de la casa cada crujido, tos o susurro resonaba como un eco. La privacidad era imposible. Esta vida subterránea dejó una profunda huella psicológica. El invierno transcurría en penumbra, en un espacio cerrado e inmóvil. La frontera entre día y noche se desdibujaba. El tiempo fluía de forma diferente, más visceral, más lenta. La gente vivía como en una guarida colectiva, como animales hibernando. A menudo estas casas eran comunitarias, albergando a varias familias o incluso a clanes enteros. Esto generaba hacinamiento y eliminaba el concepto de espacio personal.
En ese entorno estrecho y oscuro, donde todos estaban a la vista, las relaciones humanas se tensaban hasta el límite. Dos hombres que trabajaban juntos durante el día y compartían una cama de pieles por la noche se convertían en el principal apoyo del otro. Sus vidas se entrelazaban de tal forma que su unión, basada en el calor y el cuidado mutuo, era considerada tan natural como cualquier otra estructura familiar. La supervivencia dictaba sus propias reglas, y el calor corporal era la principal moneda de cambio. Pero esa cercanía también era una prueba constante. Cualquier disputa o resentimiento se hacía público, lo que exigía del anciano del clan una gran sabiduría para resolver conflictos que podían encenderse como fuego en paja seca. La casa Nora no era solo una estructura, sino toda una filosofía de supervivencia. No combatía el invierno. Se ocultaba de él, se refugiaba en el abrazo de la tierra. No era una estrategia de confrontación, sino de mimetismo y adaptación. No era solamente una vivienda, sino un sistema viviente en el que la tierra proporcionaba calor y las personas se integraban en ella. Sus niños subterráneos esperaban el renacimiento del mundo en primavera. Pero incluso el refugio más profundo necesitaba una fuente de calor. Y también en este aspecto los campesinos inventaron algo más perfecto que un simple hogar. El fuego abierto en el centro de la habitación, tan común en muchas descripciones, era ineficiente y peligroso. La mayor parte del calor se escapaba por la chimenea junto con el humo, y el riesgo de incendio era alto. Una tecnología más avanzada e ingeniosa, que transformó por completo el principio de calefacción, fue la estufa de barro o piedra, una estructura masiva que ocupaba casi una cuarta parte del espacio interior. Esta estufa no solo producía fuego, era un verdadero acumulador de calor, el corazón y el alma de la vivienda invernal. Se construía con arcilla, barro de río y piedras, mezclados cuidadosamente con paja o crin de caballo para reforzar su estructura y evitar grietas. Era una tarea sagrada que involucraba a toda la familia, la creación del talismán principal de la casa. En su interior se escondía un laberinto de canales de humo, diseñados para que el calor se distribuyera lentamente antes de salir al exterior. La estufa se encendía una o dos veces al día como máximo, quemando grandes cantidades de leña. El humo caliente recorría los conductos internos, cediendo todo su calor a las paredes gruesas del horno. No era una estufa de humo común. El truco era que el humo no salía directamente, sino que se forzaba a recorrer todo el sistema, aprovechando al máximo su energía térmica. Así, la gran masa de arcilla y piedra se calentaba lentamente y luego irradiaba ese calor constante durante 12 a 18 horas, de forma suave y uniforme. Ya no era necesario mantener el fuego encendido toda la noche. Bastaba con encender la estufa durante el día para dormir abrigado sin riesgo de asfixia o incendio. Era un sistema más seguro, más económico y más eficaz. El horno parecía tener vida propia. Zumbaba, crujía al calentarse y al enfriarse producía suaves chasquidos, como los suspiros de un enorme animal dormido. Su parte superior era plana y ancha, utilizada como cama. El lugar más cálido y honorable del hogar, reservado normalmente a los ancianos, guardianes de la sabiduría, y a los niños, el futuro de la familia. Dormir sobre una estufa caliente era el culmen del confort para un campesino. También servía para secar ropa, calzado, granos, hongos y hierbas medicinales, cuyos aromas se mezclaban con el del humo y el calor. Las paredes laterales solían tener nichos para mantener caliente la comida en ollas o guardar los objetos más valiosos, protegidos de la humedad. Era un centro multifuncional, y su construcción era un arte transmitido de generación en generación. Una estufa mal construida podía provocar intoxicación por monóxido de carbono, lo que llamaban alcohol de estufa. Incendios. Se creía incluso que cada horno tenía su propio espíritu protector, al que había que dejar pequeñas ofrendas para asegurar su buen funcionamiento. Esta tecnología creó un nivel completamente nuevo de comodidad. El calor no venía de una llama abierta, sino de una fuente envolvente y constante que daba la sensación de estar vivo. Este volcán doméstico que despertaba una vez al día para calentar a sus ocupantes fue una auténtica maravilla de la ingeniería campesina medieval. Permitió no solo sobrevivir al invierno, sino hacerlo con cierta dignidad.
Pero ni la mejor estufa podía vencer al otro gran enemigo del invierno, la oscuridad absoluta. Las noches medievales eran negras como tinta. Para un campesino cuya vida estaba llena de supersticiones, espíritus y demonios, la oscuridad no era la ausencia de luz, sino la presencia del mal. Combatirla era un acto diario de resistencia y creatividad. La fuente de luz más común y barata era la lucina. Una astilla delgada y larga de madera seca, usualmente de abedul o pino. Se insertaba en un soporte de metal y se encendía. Ardía rápido, producía un humo espeso que irritaba ojos y pulmones, y ofrecía una luz tenue que apenas iluminaba el entorno inmediato, dejando el resto de la cabaña en sombras danzantes y amenazantes. Estas astillas debían reemplazarse constantemente, y normalmente uno de los niños era el encargado de sentarse cerca para cambiarlas a tiempo. Durante una larga tarde de invierno podía consumirse una pila entera de leña solo para mantener una mínima iluminación. Prepararlas era parte fundamental del trabajo otoñal. Una alternativa más avanzada eran las lámparas de grasa. Consistían en sencillos recipientes de barro o metal llenos de grasa animal, de res, cerdo, o incluso aceite vegetal si había suerte, en los que se sumergía una mecha hecha de musgo, cáñamo o un trozo de tela. Estas lámparas duraban más y daban una luz más estable, pero la grasa era un recurso valioso, difícil de desperdiciar. Además, despedían un olor intenso y desagradable. El colmo del ingenio eran las velas de sebo o las llamadas velas sumergidas, que se elaboraban sumergiendo repetidamente la mecha en grasa derretida hasta formar una capa gruesa. Era un proceso laborioso y por ello estas velas se reservaban para ocasiones especiales o rituales. Las velas de cera, que ardían limpias y brillantes, eran un lujo absoluto, accesible solo para la iglesia o la nobleza. Un arte especial fue la creación de mocales, lámparas con grasa y un flotador con mecha que permitían prolongar la combustión y ahorrar combustible. Pero más allá de lo funcional, la lucha contra la oscuridad tenía un profundo significado psicológico y espiritual. El fuego era símbolo de vida, orden y protección. Se creía que la luz ahuyentaba el mal. Incluso la llama más débil, perdida en un rincón, era considerada un talismán, una barrera simbólica entre el mundo humano y el caos. En cada hogar se libraba esa eterna batalla entre la luz y la oscuridad. Y en ese pequeño círculo de claridad vacilante se reunían las personas por las noches. Hombres remendando arneses, mujeres hilando, y un narrador contando historias. La voz que emergía entre penumbras adquiría un poder casi mágico. Fue en estas condiciones donde nació la tradición oral. La oscuridad forzaba a escuchar, no a mirar, a imaginar en lugar de ver. Y en ello residía su poder creativo. Pero para contar historias hacía falta energía, es decir, comida. Y obtener alimentos en invierno exigía los métodos más desesperados. Durante el verano y el otoño, la naturaleza era generosa. Pero en invierno cerraba todos sus almacenes con un candado de hielo. Conservar las cosechas y los escasos suministros hasta la primavera era una cuestión de vida o muerte. Aquí, el campesino transformó a su enemigo en aliado. Utilizó el frío como herramienta. Uno de los inventos más ingeniosos fue el vendedor de hielo. No era simplemente una bodega. Durante el otoño o a inicios del invierno, los hombres del pueblo cavaban un pozo profundo, ya fuera bajo la casa o cerca de ella. Luego, se dirigían al río, cortaban bloques de hielo limpio y los transportaban en trineos hasta ese hoyo. El hielo se colocaba de forma compacta, capa por capa, separado con aserrín o paja, y todo el conjunto se cubría con una gruesa capa de paja y tierra. Este glaciar artificial podía conservar temperaturas negativas hasta la primavera, e incluso en algunos casos, hasta el verano. Allí se almacenaban los alimentos más valiosos y perecederos: carne, pescado, manteca. Era la única forma de evitar su descomposición y asegurar el suministro de proteínas durante el invierno. Otro truco consistía en usar la nieve compacta. Los alimentos se envolvían en pieles o corteza de abedul y se enterraban en profundos bancos de nieve. La nieve densa era un aislante excelente. Mantenía temperaturas bajas estables y protegía los alimentos de roedores y depredadores.
Cada familia conocía la ubicación de su propio sótano de nieve y lo desenterraba cuando era necesario. Pero el método de conservación más extendido y crucial era la fermentación. Coles fermentadas, manzanas encurtidas, champiñones encurtidos, productos lácteos fermentados. Todo esto no era solo una forma de diversificar la dieta, sino una necesidad vital. La fermentación no solo prolongaba la vida útil de los alimentos, sino que los enriquecía con bacterias beneficiosas y vitaminas, en especial la vitamina C, cuya carencia causaba escorbuto. El chucrut era para el campesino medieval lo que el limón para los marineros, una salvación contra enfermedades devastadoras. Este proceso también estaba rodeado de rituales. Se creía que el repollo debía salarse solo en días de buen humor, de lo contrario se ofendía y se echaba a perder. El grano se almacenaba en graneros excavados en tierra seca, donde se quemaban maderas para secar el ambiente y alejar plagas. También se utilizaban graneros elevados sobre pilotes, como defensa contra los roedores. Las semillas para la próxima cosecha se guardaban aparte, en vasijas de barro selladas, en los lugares más secos y protegidos de toda la vivienda. Verdaderas arcas del futuro, tratadas con respeto casi religioso. La capacidad para conservar alimentos era el principal conocimiento de una ama de casa. De su habilidad dependía si la familia sobrevivía hasta las primeras verduras primaverales o moría de hambre en febrero. La preparación de los alimentos era un trabajo colectivo. Las mujeres fermentaban juntas el repollo, secaban hongos, compartían recetas y secretos. Esta cultura de previsión formaba una mentalidad especial. El campesino no vivía el día a día. Siempre pensaba en el futuro. Cada espiga recogida, cada animal cazado, cada hongo recolectado era evaluado según su capacidad de conservación. Era una guerra constante contra la entropía. Y en esa guerra, el frío y la fermentación eran sus mejores armas. Incluso con la mejor preparación y la mayor austeridad, los suministros podían agotarse. Febrero y marzo eran conocidos popularmente como los meses del hambre o el tiempo del lobo, el periodo más temido del año, cuando la cosecha del otoño anterior ya se había consumido y la nueva aún estaba muy lejos. Durante este tiempo, los campesinos se veían obligados a recurrir a su última línea de defensa, el bosque. Allí buscaban alimentos que hoy consideraríamos completamente incomestibles. Y no se trataba de actos desesperados al azar. Había un conocimiento técnico detrás. Por ejemplo, cuando ya no quedaba cereal, recurrían a la corteza de los árboles. Sabían exactamente cuál era la capa comestible. El cambium, la capa interna y blanda de la corteza de pino o abedul. Se raspaba con cuidado para no dañar al árbol, se hervía durante horas para eliminar el amargor, se secaba en el horno y se molía hasta hacer una especie de harina. Esta harina de corteza se mezclaba con la poca harina real disponible para hacer panés duros como piedras, sin apenas valor nutricional, pero que engañaban al estómago y calmaban la sensación de hambre. También recolectaban bellotas, que se remojaban en varias aguas o se enterraban en barro de río para eliminar sus toxinas. Luego se secaban, se machacaban y se cocinaban en una papilla espesa y oscura. Las raíces comestibles, como la caña silvestre o el boj, se extraían de debajo de la nieve, guiándose por los tallos secos que sobresalían. Recolectaban líquenes, especialmente el musgo de Islandia, que hervían durante horas para volverlos algo digeribles. La caza en los bosques del señor feudal estaba estrictamente prohibida. Matar un ciervo o un jabalí podía acarrear la pena de muerte o la ceguera como castigo. Pero el hambre era más temible que la ley. En silencio, los campesinos colocaban trampas y lazos hechos con crines de caballo o ramas de sauce para cazar liebres, ardillas o aves del bosque. Cazar incluso un ave pequeña era considerado un gran éxito. Se aprovechaba todo, la carne se comía, la piel se usaba para guantes o calzado, y los huesos se hervían hasta extraer la última gota de grasa. También atrapaban ratones y ratas, habitantes habituales de sus casas y graneros. Aunque hoy nos parezca repulsivo, eran una fuente vital y accesible de proteína animal. En los momentos más desesperados, incluso los cadáveres de animales muertos por el frío o enfermedad eran consumidos. Un acto extremadamente arriesgado,
que podía provocar envenenamiento. Pero, cuando no había opciones, el riesgo se asumía. Esta dieta de supervivencia pasaba factura. Provocaba agotamiento, deficiencias vitamínicas, especialmente escorbuto, problemas digestivos y pérdida de dientes. Las personas se volvían débiles, apáticas. Pero esta alimentación mínima era suficiente para mantenerse vivos hasta que, bajo la nieve, aparecieran las primeras ortigas o hacederas. Señal segura de que el invierno tocaba a su fin y que pronto volvería la comida viva. Estas experiencias de hambre desesperada quedaron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Cada trozo de pan, cada puñado de grano, se valoraba como el mayor de los tesoros.